Hola Marc, ¿cómo estás? Aquí Dani Jiménez desde musicología.com. Muy contento de poder hablar contigo unos minutos para que nos cuentes a aquellos que estamos acá en Argentina y necesitamos saber un poquito más de Dorian, cómo es la actualidad. Pero primero, más allá del saludo, la pregunta casi obligada, ¿no? En estos días, ¿cómo estás pasando esta salida de cuarentena ahí en España? Hola Dani, un gusto estar con ustedes. Bueno, pues hemos estado todos los Dorian encerrados como el resto del país. Ya saben que hemos tenido una estricta cuarentena, igual que ustedes en Argentina, y afortunadamente ya andamos saliendo. La pandemia ha dejado unos 30.000 fallecidos en nuestro país. Por desgracia hemos tenido unos meses muy difíciles, pero en estos momentos está controlada. Estamos cerca de los 0 fallecimientos al día, a veces llegando a esa cifra nula. Entonces se está abriendo el país, van a abrir las fronteras con Francia y el resto de la Unión Europea, y vamos a empezar a hacer una vida más o menos normal. La gente ha empezado a volver a sus puestos de trabajo con mucho paro, eso sí, mucha gente no está recuperando su empleo, y entonces vamos a tener pues esto, un verano atípico con muy poco turismo, un verano a la antigua usanza, donde los españoles se van a quedar en su casa, en su región, pasando unos días de descanso. Y por la parte de Dorian, pues hemos aprovechado el encierro, el confinamiento, para hacer música nueva. Hemos estado preparando nueva música y gracias a la tecnología hemos podido hacerlo, no te voy a decir a tiempo real, pero sí compartiendo archivos de audio a diario o prácticamente a diario, y haciendo un toma y daca creativo que nos ha permitido llevar a cabo lo que llamamos la telecomposición. Ahora que se habla tanto del teletrabajo, pues con Dorian estamos telecomponiendo. Marc, y en este justamente encierro, en este confinamiento, ¿no? Donde vos me decís que están trabajando con los Dorian, ¿la inspiración necesariamente tiene que tener algún vínculo con lo que uno está viviendo, o uno puede escapar y que la inspiración llegue de otros lugares, ¿no? Y que no necesariamente tengan que ver con esta situación que realmente es excepcional para el planeta, me parece, y para la humanidad? Uno da a pensar que si el músico se pone creativo en estos momentos, quizás algo de lo que nos está rodeando y lo que nos toca y lo que nos pasa se puede meter en una obra. ¿Vos querías que esto suceda? Porque el músico tiene esa chance hermosa de poder elegir sobre lo que quiere hablar, aún de cosas que no existen o aún metiéndose en un personaje que jamás sería. Pero ¿se puede escapar desde la parte creativa a esto que nos toca y que te toca a vos también y a ustedes como banda? Pues mira, con respecto a la creatividad, yo te puedo decir, te puedo hablar por nuestra parte. Además, bueno, soy el letrista de la banda. Y sí te puedo decir que los acontecimientos del COVID y todo lo que se ha derivado de esta crisis va a influir en las próximas letras de Dorian. Es inevitable desde mi punto de vista que lo que ha sucedido en el mundo en los últimos meses acabe permeando en la música popular de los próximos meses o incluso años. Nosotros en Dorian ya veníamos, digamos, en algunas canciones hablando de asuntos que nos preocupaban. Por ejemplo, el último álbum de Dorian lleva por título Justicia Universal, y en esa canción, la canción que da título al álbum y que está incluida en el mismo, por supuesto, planteamos en la letra el vínculo entre neoliberalismo y cambio climático, por ejemplo, porque hay un vínculo directo entre la explotación del planeta a ultranza que se deriva de las políticas neoliberales y el cambio climático, que es uno de los problemas que vamos a tener que afrontar en los próximos años. La canción que cierra el álbum, Cometas, por ejemplo, hace referencia al asunto de las vallas y de los muros que separan los países, y en particular estaba pensando, mientras hacía esa letra, en el muro que separa Estados Unidos y México, y las vallas y las concertinas que ponemos en España para separar, impedir la entrada de subsaharianos en territorio español, que es una cosa horrorosa. Entonces, los asuntos de actualidad han formado parte de canciones de Dorian desde hace tiempo, pero qué duda cabe que lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos es más fuerte todavía. Lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que nos ha cambiado la vida a todos, y que además parte del mundo que conocíamos, parte de nuestra cotidianidad, no va a volver a ser la misma, por lo menos en los próximos años. Muchos oficios van a desaparecer, van a ser sustituidos por otros, tal vez, pero de momento van a desaparecer. Nuestra sociedad ha descubierto, por si no lo sabía ya de antes,
que vivimos los seres humanos instalados en la inseguridad y que somos vulnerables a los devenires de la historia y a la naturaleza. Y creo que esa sensación de volatilidad y de inseguridad, de estar transitando y caminando sobre las arenas movedizas de la historia y de nuestro devenir como colectivo humano, este carácter de fragilidad, de inseguridad y de fragilidad permeará en las letras de muchos escritores de canciones en los próximos tiempos. La música pop, rock y otros estilos, por ejemplo el reggaetón o el trap, en estos últimos años, en mi opinión, se han dedicado demasiado al ego trip, a hablar de cosas que tienen que ver con el materialismo, que si coches, que si plata, que si sexo, que si drogas, que si yo. ¿Es posible que haya llegado el momento de empezar a hablar de otras cosas en la música popular? Tal vez sí, y esta crisis tiene mucho que ver con esto. Bueno, primero te quería felicitar y los quería felicitar por la edición de Cometas, bueno, con el video que ya hace 2 semanas podemos ver a través del canal de YouTube, pero pensaba también al mismo tiempo, atado a lo que vos me decías, si más allá de la inspiración, de lo que uno puede encontrar hoy como alimento para la inspiración, vos que sos compositor y que sos letrista, ¿cómo se entrena el músculo de la escritura? Porque uno puede entender que quizás un guitarra o un bajo, una batería, un teclado, uno puede estar sentado y quizás con la práctica, con escalas, con armonías, uno a través del tiempo lo saca adelante. Pero el músculo de la escritura es distinto y trabaja emocionalmente con un nervio distinto. ¿Cómo se entrena ese músculo de escribir, el oficio terrestre de escribir? Bueno, Dani, pues mira, este justamente es uno de mis temas favoritos. Estoy hablando de él, de hecho, la última vez que fuimos a Argentina con Calamaro, que bueno, es un experto en el noble arte de juntar palabras, convertirlas en canciones. Y desde mi punto de vista, le contaba, para ser un buen letrista es fundamental haber leído mucha poesía. Escribir poemas, escribir poesía no es lo mismo que escribir letras de canciones, pero sí es fundamental haber leído mucha poesía para saber hacer buenas letras de canciones. ¿Por qué? Porque la poesía te proporciona la capacidad de adquirir potencia de lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? La capacidad de explicar el mundo con palabras genuinas, adjetivando, usando conceptos personales y por lo tanto te proporciona la capacidad de imprimir a tus textos y a tus letras personalidad, singularidad y potencia. Una persona que no haya leído mucha poesía a lo mejor puede llegar a ser un buen letrista, no digo que no, pero le va a costar más encontrar la manera de explicar las cosas de un modo totalmente singular. ¿Por qué escribimos canciones? Escribimos canciones para explicarnos qué nos pasa a nosotros por el corazón, qué coño nos está pasando por la cabeza, y escribimos canciones para explicarnos a nosotros mismos de qué va el mundo que nos rodea. De esa confusión, de la confusión espiritual, surgen las buenas canciones, del desasosiego surgen las buenas canciones. Pero si además de esa potencia que nos viene de los sentimientos, del desasosiego, o también puede ser de la alegría, podemos juntar palabras de un modo original y potente, vamos a encontrar en el oyente la posibilidad de llegarle mucho más profundamente al corazón que si usamos lugares comunes. Y para no llegar a lugares comunes, para no repetir expresiones y palabras trilladas, es fundamental, desde mi punto de vista, haber leído mucha poesía. Entendiendo que Dorian es una banda que no solamente tiene letras, sino que para mí por lo menos tiene una lírica muy, muy atractiva, que como decías vos hace un rato, por momentos puede pasar por pensamientos que uno expele sobre conciencia social o sobre algún que otro borde político, volviendo a lo que decías vos antes. Pero quería saber si justamente en ese marco de la lírica
es algo que vos disfrutás hacer, porque si vas a escribir una canción entendiendo a Dorian como una banda no instrumental, sabes que entre comillas tiene que tener una letra. Después una palabra, una idea se termina transformando en un párrafo que quizás se termina transformando en una canción completa. Cuando te parás frente a la hoja en blanco, que supongo que todavía lo harás con un lápiz y un papel, porque los compositores todavía no usan tanto la computadora para eso, es un viejo arte que se resguarda muy bien. Te parás frente a esa hoja en blanco con un disfrute previo, sabes que vas a disfrutar escribir o sabes que en un punto tenés que escribir esa canción o esa letra puntualmente. Bueno, me gusta que me hagas esta pregunta porque nunca me la habían formulado de esta manera, en estos términos. Voy a intentar responder de la forma más escueta posible. Escribir letras de canciones no siempre es agradable. De hecho, a veces puede llegar a ser bastante infernal. Porque cuando quieres dar en el clavo o intentar dar en el clavo con cada verso, explicar lo que te está pasando sinceramente por el corazón y trasladarlo en palabras, porque bueno, una hermosa metáfora pues se puede escribir en cualquier momento, pero de cosas que no dicen nada están llenas las canciones. Lo difícil es clavarla, explicar algo que golpee la sensibilidad del oyente, como decíamos antes, y hacerlo de una forma original. Esto lleva muchas horas. Además, en el español pronunciamos todas las sílabas que escribimos, o al revés. No tenemos la posibilidad, como los ingleses o los franceses, de contraer o alargar un verso en función de lo que nos convenga, si nos cabe más cortito o si nos cabe más largo. De tal manera que a veces incluso das con el verso adecuado, con las tónicas, con el ritmo de las palabras sobre la música, y cuando ya lo tienes resulta que el verso no te cabe y tienes que buscar otra alternativa. Entonces hay momentos en que rematar la letra de una buena canción puede llegar a ser muy costoso en tiempo, pero bueno, si tienes un buen tema tienes que hacerlo, no te queda otra, y tampoco vas a rematarla escribiendo cualquier cosa. Entonces eso hace que en algunas ocasiones el proceso de terminar letras de canciones puede alargarse semanas, incluso meses, en algunos casos años. Joaquín Sabina tiene una canción hermosísima dedicada al DF, a la Ciudad de México, que jamás ha publicado porque le falta una estrofa o le faltan unos versos y no los encuentra. Y en un documental que tiene junto a Serrat la canta un poquito, está en un autocar y la canta, y es realmente una canción hermosa. Pues esa canción no ha visto la luz, que yo sepa, y es porque le faltan esos versos, ¿no? También es fácil encontrarse en esa tesitura. ¿La saco o no la saco? ¿La remato de cualquier manera? Normalmente no lo haces porque la amas demasiado para rematarla de cualquier manera. En el lado opuesto, es muy hermoso cuando logras rematar una buena letra y de cabo a rabo explica lo que tú tenías dentro, o lo que tú has ido sacando ha sido genuino y es honesto y explica algo hermoso. Cuando eso sucede, cuando la cuadras y además consigues una letra que marca un cierto, digamos, tono de lo que está ocurriendo, del sentimiento general, de lo que se llama el Zeitgeist en alemán, lo que sería pues el sentimiento general de lo que ocurre. Cuando una canción logra eso, cuando logra golpear la sensibilidad de muchas personas diferentes porque explica algo que nos ocurre a todos en el fondo, entonces te sientes pues muy dichoso y es hermosísima la sensación de que todo lo que has pasado antes para hacerla pues se desvanece, y lo que has sufrido también, y entonces llega el momento de presentarla en vivo y la disfrutas un año tras otro. Eso es el noble arte de hacer canciones, lo difícil y también lo hermoso de ello. La verdad es que es interesantísimo todo lo que contás, porque nada, podría ser una especie de introducción a un taller de escritura de la música. Realmente es un proceso fascinante, atrapante, y creo que estás haciendo un punto en eso que la verdad yo tampoco había escuchado antes en una respuesta. Ahora, yendo a lo musical, las formas de donde han salido en estos años las canciones de Dorian, ¿han cambiado mucho? Es decir, la génesis, uno puede comenzar desde las teclas, puede comenzar desde borronear un papel, puede comenzar desde una guitarra, y si han cambiado, ¿a qué se han debido esos cambios? Digo, desde el núcleo compositivo de la banda yendo más a lo musical. Pues mira, yo te diría que desde un punto de vista estrictamente musical, en la génesis de Dorian,
están el synth pop, el post-punk y la electrónica desde los 90 hasta los 2000 y 2010, es decir, la electrónica de los últimos 20, 30 años. Nosotros tuvimos muy claro desde el principio que nos queríamos expresar en español. En ese momento, en la escena de nuestro país, pues muchas bandas cantaban en inglés, pero nos parecía una impostura hacer eso. Nos fijábamos mucho en bandas de los 80 de España como Radio Futura, que serían los Soda Stereo de España, para entendernos. También mucho en New Order, en Depeche Mode, en Human League, en The Sound, en Chameleons, todas esas bandas británicas, en Indochine, que es la banda de New Wave más importante de Francia. Bueno, todas esas bandas nos influyeron mucho. En el lado de Lisandro, el tecladista de Dorian, que él es de La Plata, pues por supuesto Virus, Soda Stereo, Sumo, todo eso está en su ADN y lo entroncó con el nuestro, ¿no? Entonces te diría que esa mezcla de sintetizadores, guitarras afiladas, bases electrónicas combinadas con baterías reales ha formado parte del sonido de Dorian desde el principio. Y en estos momentos ya llevamos un tiempo llevando esa singularidad, esa singular mezcla entre New Wave y electrónica hacia territorios que confluyen con los ritmos latinos, afrocaribeños y también africanos, y con las percusiones asiáticas. Vamos a encontrar aromas de todos estos lugares en los próximos temas y trabajos de Dorian, siempre surgiendo todo de ese núcleo, digamos, New Wave, electrónico, orientado a la pista de baile. Vamos a experimentar en los próximos tiempos con toda la riquísima tradición de la música latina de todo el continente, además, porque nos está influyendo la historia de la música latina de los últimos 60-70 años, las rítmicas, los beats, las caídas, los fraseos de las letras de la salsa, por ejemplo. Todo esto está influyendo en lo que estamos haciendo con Dorian, pero obviamente lo pasamos por el prisma de nuestra banda, ¿no? No es que nos vayamos a poner a hacer salsa ahora, ni mucho menos. Pero estos ritmos nigerianos, ritmos senegaleses, aplicados al sonido Dorian, es lo que nuestro público se va a encontrar en los próximos tiempos. Vamos a ampliar la paleta de sonoridades del grupo, y en este sentido sí te puedo decir que desde que empezamos, pues ese núcleo estético pues está mutando como tiene que ser. Una banda tiene que evolucionar, tiene que mutar. En este sentido hay bandas como Talking Heads que son referente para nosotros. Ellos evolucionaron, mutaron, empezaron siendo una banda arty, punk, y acabaron introduciendo también numerosas sonoridades de América Latina y África en su sonido, a partir del Remaining Light, sobre todo, el famoso disco que hicieron junto a Brian Eno. Entonces, ellos son un ejemplo para nosotros. También otras bandas como por ejemplo Mano Negra, su evolución desde el psychobilly o el rockabilly hasta los ritmos que fueron incorporando de Latinoamérica en su sonido, también las cajas de ritmos, pues todo eso es evolución. The Clash, otra banda que evolucionó muy bien. Hay que tomar esos ejemplos porque son los que te impulsan a decir, bueno, no me voy a encasillar, voy a seguir explorando y experimentando. Y si tu banda tiene personalidad y singularidad, puedes evolucionar sin traicionar tu sonido. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si tienes un sonido singular de base, vas a poder evolucionar hacia donde quieras sin traicionar tu sonido y sin traicionarte a ti mismo. Y eso yo creo que es muy necesario. También el público tiene que empujar a los artistas, a sus artistas favoritos, a evolucionar. De pocos artistas queremos que nos saquen cada vez el mismo disco. A lo mejor pues es genial que los Ramones o AC/DC siempre hicieran más o menos el mismo disco, pero porque son casos muy particulares. Yo a un artista generalmente le pido evolución, le pido que me empuje a escucharle desde otros ángulos, como por ejemplo David Bowie. Eso es lo que yo quiero, lo que le pido a mis héroes, y de alguna manera pues humildemente nosotros intentamos hacer pues lo mismo, evolucionar, abrir nuestra mente y en cada disco tratar de expresarnos de formas un poquito más abiertas, sorprendiendo a nuestros oyentes, a nuestros seguidores. Bueno, desde aquí nosotros empujamos e invitamos a todos los oyentes también para que escuchen Dorian, porque creo que es una banda que vale la pena, y que más allá de los estilos que vos mencionaste y que
se notan, digo, en las canciones. No es tan fácil, como se dice acá, sacarle la ficha al sonido de la banda. Y creo que eso es lo más rico e interesante de todo, con letras que te dejan signos de interrogación, que me parece es uno de los, o debería ser, ¿no?, uno de los postulados del arte. Marc, te agradezco muchísimo de aquí, desde Todo Musicología, y bueno, espero que cuando pase toda esta situación gigantesca puedan estar por aquí, así los podemos ver en Argentina, y quizás con los Babasónicos, casi, ¿no?, que son medio amigotes. Así que muchísimas gracias por estos minutos y lo mejor para todo lo que viene. Pues muchas gracias, Dani, y amigos de Musicología. Ha sido un gusto compartir este rato con ustedes y desde luego nos veremos pronto por Argentina. Teníamos pensado con Dorian pasar ya este año por el país y no solo por Buenos Aires. El virus lo ha impedido, pero no duden que a la que podamos el año que viene nos veremos por el país, por su hermoso país. Y bueno, desde aquí mandarles toda la fuerza del mundo. Nos esperan unos meses complicados a todos. Va a haber mucha inestabilidad política y social y vamos a tener que estar bien unidos. Así que bueno, mucha fuerza Argentina y les queremos. Nos vemos pronto por ahí. Cuídense.